Bueno, gracias por venir, de verdad, a todos. La idea es conversar sobre lo que ven ahí en pantalla, sobre el Cabildo durante los años de la dictadura, sobre el Cabildo como museo, pero también sobre el Cabildo como edificio, porque ambas cosas tuvieron un diálogo en esos años, lo siguen teniendo, pero en esos años 70 y 80 mucho más. Dicho así, parece ser una propuesta demasiado abarcativa, por lo que voy a intentar hacer algunos recortes. No voy a hacer un recuento de todo lo que pasó en el Cabildo durante esos años, ni hablar de todas las exposiciones que hubo, ni todas las actividades que se desarrollaron. Más bien, me gustaría trabajar un par de propuestas que surgieron desde el museo, las que considero más representativas de esos años, y que además son propuestas que nos pueden servir para pensar algunos procesos de más larga duración, que pueden llegar incluso diluidos, pero tal vez hasta el presente. Eso después lo voy a comentar un poco más. Y bueno, otro de los objetivos que me parece que puede ser interesante de la charla es para pensar los vínculos entre dictadura y cultura. ¿Hubo o no políticas culturales desde el régimen dictatorial? No sé si recuerdan, hace algunos años, durante la pandemia, hubo una charla por Zoom entre el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, y una serie de actores o personalidades de la cultura, que generó un debate interesante, porque Trujillo ahí mencionó que la dictadura también había apoyado a la cultura. Él lo dijo así con esas palabras. Eso generó bastante controversia. Después él aclaró que en realidad lo que quería decir era que la dictadura también tenía su cultura propia. Bueno, en fin, lo que me parece interesante de ese momento es que justamente volvió a traer a discusión una buena cantidad de temas que a veces cuando se estudia la dictadura quedan un poco opacados, ¿no? Se hace mayor énfasis en cómo se llegó al golpe de Estado, cuál fue el proceso hasta 1 de febrero del 73, luego junio, por supuesto, a todo lo terrible que sucedió en los años posteriores, que ya lo sabemos, no voy a entrar en esto. Pero bueno, me parece que también esto tal vez nos pueda servir para pensar un poco esos vínculos, si es que los hay, entre cultura y dictadura. Porque además cultura es un término bastante, no complejo, pero sí que admite diversas interpretaciones, ¿no? Podemos ir desde lo más general a cultura como civilización y hasta algo mucho más concreto, que es la cultura entendida como el conjunto de prácticas artísticas, de prácticas intelectuales. A la salida de la dictadura, la idea que quedó instalada fue la del apagón cultural. Todos la debemos haber escuchado, ¿no? El régimen había ido en contra de la cultura porque había ido en contra de las manifestaciones culturales y de los actores de la cultura, que en Uruguay han estado siempre asociados a una modernidad democrática, a posiciones políticas tal vez más tiradas hacia la izquierda. Entonces, la dictadura había ido en contra de eso, por lo tanto, dictadura y cultura tenían que ser antónimos. Esa idea después fue repensada, fue reinterpretada, y aparecieron otros enfoques que consideraron, por ejemplo, a la cultura, además de estas dos acepciones, como un estilo de vida particular. Es decir, una forma de vida, un sistema de significados, digámoslo así, en complejo, a través de los cuales las personas y las sociedades conceptualizan el mundo en el que viven, ¿no? Esto tiene que ver también un poco con las influencias de Pierre Bourdieu, campo cultural, ¿no? Esas fuerzas que están en pugna por detentar el poder de los símbolos. Bueno, entonces desde esta visión no puede existir una sociedad sin cultura. En este sentido, entonces, si lo pensamos de esta manera, la dictadura, por supuesto, tenía una cultura propia, tenía además, creo yo, un proyecto cultural, esto intentaré mostrarlo, tenía un proyecto cultural, un proyecto que se fue construyendo con el paso de los años, un proyecto terrible, un proyecto que se conformó en oposición a, primeramente,
pero que además tenía una base ideológica y tenía un programa de acción, en algunos casos bastante sistematizado y en otros casos un poco más improvisado. Pero yendo a lo sistematizado, había en algunos campos de acción, había una idea de a dónde se estaba apuntando. Era un modelo centrado en jerarquizar determinados patrones de conducta, jerarquizar valores, generalizar normas de comportamiento. Por ejemplo, dentro de la educación, eso se ve muy claramente. También se ve en el campo, en el uso que se le dio a la propia historia, que eso es algo que a mí como historiador siempre me ha interesado. En esto hay un libro que trabaja estos temas, que es de dos historiadoras, Isabela Cose y Vania Markarian, que se llama 1975, Año de la Orientalidad. Es un libro que ya tiene varios años, pero que se reeditó ahora hace muy poquitos meses, justamente por los 50 años del golpe. Y ahí las historiadoras estudian justamente sobre las políticas de conmemoración histórica que la dictadura llevó adelante. Cómo estas políticas de conmemoración de algunas fechas muy precisas influyeron en las visiones que se tenía de la historia y de la cultura del país. Y es ahí donde entra el Museo del Cabildo. Mal que nos pese, el Cabildo funcionó como un espacio privilegiado para divulgar ese proyecto, esas ideas. El Cabildo en dictadura funcionó fundamentalmente en base a las conmemoraciones. El año 75, les mencionaba recién, fue el año de la orientalidad. Acá en el Cabildo todavía no hubo nada, pero sí el año siguiente, en el 76, era otra fecha de conmemoración. Se cumplieron los 250 años de la fundación de Montevideo, o se eligió esa fecha al menos. La fundación de Montevideo fue un proceso, digamos. Se conmemoraron esos 250 años desde aquí del Cabildo, y después en el 80 hubo una nueva instancia que fue el sesquicentenario, los 150 años de la Jura de la Constitución, que también desde el Cabildo hubo una serie de eventos importantes. El problema no es que haya conmemoraciones, yo no estoy en contra de las conmemoraciones, también tal vez estoy en contra de algunas maneras de conmemorar. Creo que la forma que tuvo el régimen de conmemorar fue, de un punto de vista absolutamente celebratorio, simplificador de procesos históricos mucho más complejos, en algunos casos también maniqueo, porque llegaba hasta falsear algunos hechos históricos para que pudieran encajar dentro de una línea ideológica y política muy precisa. Las conmemoraciones siempre son momentos bastante oportunos para pensar los vínculos entre historia y política, entre pasado y presente, entre pasado y futuro, es decir, cómo se recupera ese pasado, cómo se construye ese pasado, cómo se inventa también ese pasado, y la elección del término no es azarosa. Por supuesto, las conmemoraciones son también instancias de construcción de memoria colectiva. La memoria no solo se construye lingüísticamente, no solo se construye a través del discurso, sino que hay otras prácticas que también conforman memoria, las prácticas performáticas, por ejemplo. Las conmemoraciones son una performance, y de esa manera permiten, creo yo, construir memoria, son un elemento más. Y en este sentido, si pensamos las distintas prácticas performáticas, que así le llamo, a estas conmemoraciones, la dictadura hubo muchas, no solo conmemoraciones, piensen en los desfiles, la cantidad de desfiles militares y civiles que había en esos años. Eso es una práctica performática fuertísima. Inauguraciones de todo tipo, de monumentos, de edificios, de obras públicas, festivales folclóricos, cuadros vivos, fogones, todo este tipo de prácticas iban en esta línea que les estoy comentando. Fueron, creo yo, estrategias que la dictadura fue encontrando para de alguna manera generar consenso, de alguna manera generar adhesiones implícitas o explícitas, o simplemente, mostrar otra cara del régimen.
Pero vamos a entrar ya entonces, para no alargar tanto esta introducción, en lo que ocurrió en el Cabildo en esos años. Después del golpe de Estado de junio del 73, a la misma vez que se disolvió el Parlamento, el gobierno de facto también disolvió las juntas departamentales. Las juntas departamentales de todo el país, la de Montevideo y la de los demás departamentos. Sin embargo, los intendentes no fueron depuestos en sus cargos. Los intendentes se mantuvieron. De los 19 intendentes, solamente uno renunció después del golpe. Me parece importante destacarlo, Mario Amaral, era el intendente de Rocha, del Movimiento Nacional de Rocha. El resto de los 18 intendentes siguieron en su cargo, 13 blancos y 5 colorados. Se mantuvieron algunos durante largos periodos. Por lo pronto, el intendente de Montevideo, Óscar Víctor Rachetti, se mantuvo como intendente hasta noviembre del 83, es decir, 10 años después del golpe. Y todos estos intendentes habían sido electos democráticamente, ¿no? en las elecciones de noviembre del 71. O sea que venían. Rachetti estuvo, por lo pronto, al menos 13 o 14 años como intendente. Pero las juntas departamentales, como les decía, que eran el órgano legislativo del gobierno municipal, sí fueron disueltas y se establecieron en su lugar una serie de juntas de vecinos, así le llamaron. Eran 9 miembros en Montevideo y 7 en los restantes departamentos del país, con miembros elegidos a dedo por el intendente y por los jefes de policía de cada uno de los departamentos. La Junta de Vecinos de Montevideo se instaló muy rápidamente, en agosto del 73, ya estaban los miembros designados, y lo que había que hacer era encontrar un lugar donde sesionar. La Junta no quería sesionar en la sala histórica de la Junta Departamental, que está aquí muy cerca, en 25 de mayo, porque la Junta anterior había tenido muchas denuncias de corrupción, de malversación de fondos, querían como distanciarse de ese pasado, y decidieron instalarse aquí en el Cabildo. Ese es uno de los primeros momentos que encontré que el Cabildo tiene una preponderancia para el régimen. Empezaron a sesionar, como les decía, en una sala, no en esta, sino en unas salas de planta baja. Parece ser que a pocos minutos de haber empezado la primera sesión, la energía eléctrica del Cabildo se cortó. Era invierno, era bastante tarde, esto quedó completamente a oscuras, seguramente de modo intencional. Pero bueno, se pudieron salvar estos primeros inconvenientes. La sesión continuó sin problemas y al terminar la reunión, la prensa estaba esperando a los miembros de la Junta para hacerles unas entrevistas. Habló el presidente de la Junta, que era un hombre que se llamaba Héctor Volpe Jordán, también perteneciente al Partido Colorado, igual que Rachetti. Y le preguntaron, lo primero, entre otras cosas, una de las preguntas que le hicieron es ¿por qué habían elegido el Cabildo como sede de la Junta? Primero, dijo Volpe, por la austeridad del edificio, ¿no? Una austeridad tanto en las líneas arquitectónicas como una austeridad en cuanto a lo material, porque después, leyendo otras cosas, me enteré que en esos años no había teléfonos, no había calefacción, faltaban mesas, o sea, era austero de verdad el Cabildo. Y segundo, y ahí ya se puso más rimbombante Volpe Jordán, porque en el Cabildo se había realizado la trascendente sesión del 21 de septiembre de 1808, conocida como la gesta del Cabildo Abierto, que sentó las bases para las futuras acciones que llevarían a la independencia de este país. Entonces, vemos cómo rápidamente, con estas dos breves declaraciones, ya se le va dando un tono al Cabildo, tanto en lo edilicio, esa austeridad vinculada a lo colonial, a lo hispánico, y un rol político muy claro, ¿no? El Cabildo como un centro desde el cual se disparó la independencia del Uruguay. Además, en el año 75 el Cabildo se va a declarar Monumento Histórico Nacional. En esos años hubo muchas declaraciones de monumentos históricos, la Catedral, el Teatro Solís, el Palacio Legislativo, es decir, muchos edificios públicos. En ese sentido la dictadura fue muy monumentalista, bueno, a veces hasta grados casi surrealistas. Por ejemplo, se decretó monumento histórico a la playa de la Graciada, ¿no? Es decir, la arena, el agua, se declararon monumentos históricos.
Y una de esas líneas monumentalistas, de ese proyecto monumentalista, se dirigió, por supuesto, a la figura de José Artigas, que ahí aparece en imágenes. Se ha estudiado bastante qué pasó con la figura de Artigas durante la dictadura. Hay un libro interesante para esto de Aldo Marchesi, que se llama El Uruguay inventado, que trabaja sobre todo la política audiovisual durante la dictadura. Y ahí Marchesi habla de una estatuomanía, le llama así estatuomanía de Artigas. ¿No? Proliferaron los monumentos al prócer en distintos lugares, en plazas públicas, en centros educativos, en oficinas públicas, hasta arriba de los cerros. Bueno, el mausoleo, ¿no? También es de ese periodo. Les decía lo del cerro por el cerro a las afueras de Minas, ahora se me escapó el nombre del cerro. Ahí hay una estatua ecuestre de Artigas inmensa, que buscando información para esto me enteré que hasta el año 2008 fue la estatua ecuestre más grande del mundo, es decir, la estatua de un hombre a caballo más grande del mundo, y en el 2008 perdimos ese primer lugar a manos de Gengis Khan. En Mongolia hicieron una estatua más grande, una estatua ecuestre más grande que la de Artigas. Bueno, la Junta de Vecinos no podía hacer menos en este sentido y decidió, por lo tanto, mandar a hacer una estatua de Artigas y donarla al Cabildo, que es esa estatua que vemos ahí en la imagen, y es la estatua que vemos todos los días cuando ingresamos al Cabildo. Está instalada en el descanso de la escalera. Es una estatua fundida en bronce, mide más de 2 metros de altura, está parada sobre un pedestal de piedra, justamente para que haga juego con las piedras de la escalera. Es una Artigas civil, lo que está sosteniendo en la mano son las instrucciones del año 13. Y esta estatua fue comprada al escultor José Luis Zorrilla de San Martín. Es una obra de Zorrilla de San Martín, esta estatua, pero es una réplica, no es la original. La estatua original se puede ver, es mucho más grande que esta y está en el barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, en la llamada Plaza Uruguay. O sea que esta es una estatua, es una réplica. Recuerden que la Junta era muy austera, ¿verdad? ¿Cuándo creen que se inauguró esta estatua? El año se los digo, el año fue el 74, pero 19 de junio, exactamente. Las conmemoraciones, siempre las fechas eran muy importantes. Se realizó una gran ceremonia, una gran ceremonia que según los medios de prensa hubo más de 600 personas, más temprano que hoy, a las 10 de la mañana, así que tampoco es que hayan tenido que madrugar tanto ustedes. Participaron altos jerarcas del gobierno, consejeros de Estado, el intendente Rachetti, por supuesto, todos los miembros de la Junta, miembros de distintas asociaciones patrióticas del Uruguay, el propio escultor con su esposa, con su hija, y por supuesto maestras y alumnos de muchas escuelas públicas de la ciudad. Se vistió el Cabildo con sendos pabellones nacionales, con banderas de Artigas. El que no estuvo fue Bordaberry, se excusó de participar porque tenía que ir, por supuesto, al acto que se celebra en el Sauce. Eso ya ocurría en esos años. O sea, hubo toques de trompeta militar, hubo discursos, por ejemplo, este tipo de eventos siempre estaban acompañados de largos discursos. Hubo discurso del presidente de la Junta, del intendente, después habló el director del museo que se llamaba Ángel Piroto, perdón. Hubo un discurso del escultor, de Zorrilla, uno de sus últimos discursos, va a fallecer poco tiempo después, creo que al año siguiente. Y para terminar, la Sinfónica Municipal ejecutó el himno y algunas otras piezas, entre ellas Clusó Mortet, Fabini, es decir, muy completo el acto de inauguración. Pero vieron que hasta ahora yo no tomé la nota, no tomé tiempo, pero van como 20 minutos y no hablé absolutamente nada del museo, o sea, es decir, del Cabildo como museo. Y esto se debe fundamentalmente a que en estos primeros años, hasta mediados de la década del 70, realmente no era mucho lo que había para ver en el museo, hasta mediados de los 70. Encontré una nota de prensa del año 72 del diario Acción que decía, año 72, un poco antes del golpe, actualmente en el Cabildo funciona el Museo Histórico Municipal, como muchas cosas en nuestro país, casi en total indigencia y con carencias inadmisibles. La entrada al público está habilitada a partir de las 15 horas, no hay visitas guiadas y hay muchas puertas que tienen que permanecer cerradas por las carencias señaladas.
Haciendo brevemente un poquito de historia de este museo. El museo funcionaba en este edificio desde el año 58. Ya existía como museo, pero estaba en otra sede, en el Prado. Y se vino hacia aquí en el 58. Lo que quiero decir es que para principios de los años 70 todavía el Cabildo no estaba tan asociado a un museo aún. Todavía en la población, en la ciudadanía, no asociaban tanto al Cabildo con un museo como sí lo está hoy en día después de 70 años casi. O sea que había que construir el público, había que crear un público que viniera al Cabildo a utilizarlo, a habitarlo como museo. Y eso ocurrió con fuerza a mitad de los años 70. A partir de ahí empezó a desarrollarse, por lo que he podido indagar. Y acá tenemos que volver a la idea de las conmemoraciones, porque justamente fue a partir de esas conmemoraciones, esas oportunidades del año 76, del año 80, que el Cabildo empezó a instalarse como museo. Les decía que el año 75 fue el año de la orientalidad. Quienes lo hayan vivido, siempre que hablo con personas que vivieron esos años, recuerdan ese año realmente de un modo apabullante, la cantidad de eventos y de ceremonias. Una de ellas fue una exposición que se realizó en el Palacio Legislativo, una exposición con piezas de museo muy grande que ocupó casi todo el palacio. Se llevaron piezas de distintos museos del país, muchas piezas de aquí del Cabildo, incluso la estatua de Artigas se llevó a esa exposición. Se le llamó El nacimiento de nuestra nación. Fue organizada por una comisión, siempre acá se organizaban comisiones para este tipo de cuestiones, que era presidida nada más y nada menos que por el general Christie, uno de los principales promotores del golpe, y estaba curada y pensada por un historiador, Fernando Asunzao, el hijo de Octavio Asunzao, y montada y diseñada por un hombre, un artista, un diseñador gráfico, que va a tener mucho que ver con lo que pasó en el Cabildo en esos años, que se llamaba Jorge Rodríguez de Luqui. Yo estuve buscando algunas fotos de él, no encontré, pero encontré estas dos caricaturas, disculpen que están un poco mal recortadas, pero son dos caricaturas que encontré en una revista de diseñadores gráficos de los años 90. Él después fundó una asociación de diseñadores gráficos. Tengo entendido que le decían el tigre, ese era el apodo con que se lo conocía. La caricatura de la izquierda es de Menchízabat y la de la derecha es de Arotza. Él tenía vínculo con personalidades de la cultura y no necesariamente con personalidades vinculadas ex profeso al régimen, aunque vamos a ver que sí también los tenía. Les decía, era un diseñador gráfico vinculado sobre todo al arte publicitario. Él hacía logos, traje algunos logos que encontré también en esa revista, hacía logos para empresas, por ejemplo, Laboratorios Dispert, Pinturerías Aguerrevere, Gomensoro, si no me equivoco, son rematadores. A88 son de unos anticuarios. También montaba stands en la Rural del Prado, trabajó muchos años allí, o sea que tenían también un vínculo con los ruralistas. Y además trabajaba para Josefina Herrán, que era la esposa de Bordaberry, para una organización que ella tenía llamada Voluntarios de Coordinación Social, era una organización que trabajaba en el ámbito hospitalario. Es decir, que también Rodríguez de Luqui tenía contacto con ciertos sectores vinculados al régimen, y eso le permitió acceder a una serie de trabajos para eventos oficiales. Por ejemplo, esta celebración que les decía del año 75. Por ejemplo, otra exhibición que hubo en la Casa Toribio, ese logo que vemos ahí a la derecha es un logo que hizo él. O sea, son muy bonitos los logos, realmente. Ese es de la Casa Toribio. Entonces él llegó a esa exposición del 75 y a partir de ahí, cuando se decidió volver a hacer una nueva exposición en el año 76, que se pensó hacerla aquí en el Cabildo, lo contratan a Rodríguez de Luqui y lo traen para aquí. Y el año 76 entonces va a ser clave. El régimen va a encontrar otro lugar desde el cual emitir ese discurso, y va a ser aquí justamente en el Museo del Cabildo, que paulatinamente se va a ir convirtiendo en una especie de vidriera o de vitrina del régimen dictatorial. El 76 además fue un año muy turbulento, muy complicado en cuestiones políticas y de derechos humanos. A nivel regional se da el golpe de Estado en Argentina, se intensifican las acciones del Plan Cóndor, se produce el asesinato, entre otros asesinatos, el de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
En el Uruguay los militares destituyen a Bordaberry, o sea, hay una incidencia aún cada vez mayor de los militares en detrimento de los civiles. Hay proscripciones, bueno, son años muy cargados de acontecimientos. Pero yendo un poco más a lo que nos incumbe, el 76, como les decía, va a dar la oportunidad de una nueva conmemoración. Se van a celebrar los 250 años de la fundación de Montevideo. También se va a crear una comisión encargada de organizar toda una serie de festejos a nivel nacional. Esa comisión estuvo presidida por otro militar, siempre estaban presididas por militares, era Julio César Rapella, también un hombre muy vinculado al proceso, muy cercano a Gregorio Álvarez. El vicepresidente era un colorado, Armando Malet, había sido intendente en los años 50, después pasó por varios ministerios. Y también estaba un blanco, siempre en las comisiones había generalmente un militar, un colorado y un blanco, que era Gervasio de Posadas Belgrano, un hombre de alta alcurnia, vinculado también al golpe de Estado de Terra en el año 33. Es decir, entonces esta comisión proyectó una exposición en el Cabildo, inspirada en esta anterior del Legislativo, pero tenían que de alguna manera preparar el Cabildo para esa exposición. Ya tenían al diseñador, Rodríguez de Luqui, precisaban acondicionar el espacio, hubo remodelaciones edilicias, recuerdan que había piezas cerradas, y también había piezas ocupadas por la Junta de Vecinos que hubo que correrlos, digamos. Les pidieron muy gentilmente a los miembros de la Junta de Vecinos que se fueran a sesionar a otro lugar. En los hechos, la Junta de Vecinos era una especie de fachada, porque en realidad no pasaba demasiado con ellos, no era un órgano legislativo como lo es hoy en día la Junta Departamental. O sea, ellos mismos, a veces leyendo las actas, decían, bueno, tenemos que hacer cosas para que no piensen que somos un grupo de señores que se juntan a tomar whisky o a tomar café. Lo decían profusamente en las actas de las reuniones. Yo no sé qué tomaban, pero no pasaba demasiado con la Junta de Vecinos. Bueno, entonces quedó todo dispuesto para que en el año 76 se inaugurara esta primera gran exposición desde el Cabildo, que se llamó Imágenes de la Evolución de Montevideo. Esto está tomado de una revista del año 79, que es una revista del Ministerio de Relaciones Exteriores. También el Cabildo era como una vitrina hacia el exterior, se traía a los turistas mucho a este lugar. Bueno, conversando con Laura, que es una compañera que conoció de primera mano algunas cuestiones, me contó cómo eran las visitas. Las visitas eran visitas guiadas. Los usuarios, los visitantes no podían entrar solos, nunca estaban solos dentro de las salas. Había un plantel de guías, 10 o 12 guías, casi todas mujeres, si no me equivoco, que estaban en una sala del Cabildo. Cuando llegaban los visitantes o se conformaba un grupo importante, les avisaban, una de ellas venía y hacía el recorrido por todo el museo. La exposición ocupaba prácticamente todo el edificio del Cabildo, salvo alguna pieza que funcionaba como oficina o como biblioteca o como lugar donde estaban los funcionarios. El resto estaba todo montado para hacer un trayecto lineal y cronológico. Tenía un orden que se iba entrando por una sala, se salía a las galerías porticadas que tiene el edificio, tanto planta baja como planta alta. También allí había objetos en exposición. Les voy a ir mostrando algunas fotos. Las fotos están tomadas de un álbum que se conservó acá en el Cabildo, y algunas que no están en muy buenas condiciones, les pido disculpas de antemano, pero les decía, era cronológico. Se empezaba por la España del siglo XVIII, la España de los Borbones, la fundación de Montevideo. Había muchos planos, había salas dedicadas a cómo era la vida en el Montevideo colonial del XVIII. Se pasaba, bueno, al proceso revolucionario del 10, del 11. Esa es una sala dedicada al año 25, ¿no? Justamente a la Cruzada Libertadora. Ven que hay muy cargada eran las salas, había muchos objetos dispuestos. Esta misma sala, es la sala de los constituyentes, es la pared del fondo. Son el pabellón nacional con un escudo,
y ahí no se llega a ver bien, pero ese libro que está abierto es la Constitución de 1830, y los personajes que aparecen al costado son los miembros de la Asamblea Constituyente y Legislativa que sancionó esa Constitución. Eso, seguías avanzando por las distintas salas. Se llegaba a una sala más del siglo XIX, ¿no? Una sala burguesa con los atuendos, los vestuarios, el mobiliario. Allí hay algunas, no se llega a ver bien, pero los cuadros del costado son caricaturas de algunos presidentes de esa época. Y luego se terminaba, se le daba importancia también a la época del militarismo, los años 70 y 80, con los gobiernos fuertes de Latorre y Santos, y se terminaba en torno al 900. Es decir, no se llegaba mucho más allá del 900, no se entraba en el vallismo, lo cual también dice mucho del contenido de esta exposición. Y luego la exhibición terminaba en el último de los pasillos de la planta alta, si siguen por aquí. Allí había una escalera, es esa escalera que está ahí, y se bajaba a uno de los patios, que esos patios estaban cerrados, techados. Los dos patios del fondo estaban techados, y desde arriba se iluminaba esa maqueta, que es una maqueta inmensa sobre la ciudadela. Y desde ahí había una puerta que comunicaba al otro patio, que ahora también estaba cerrado ese patio, y ahí se llegaba a lo que se llamaba el túnel del tiempo, y ahí se llegaba al Montevideo actual, que en algunas exposiciones eran cuestiones de vialidad, o en otras, por ejemplo, una exposición que se hizo después, se hizo una maqueta de la represa de Salto Grande, que se había inaugurado en esos años, ¿no? Como a dar la idea de dónde surgió todo y a dónde se llegaba en el presente. Les decía, el recorrido era lineal, era cronológico, había que ir llenando, había que ir como que construyendo una narrativa a partir de esos objetos que se exponían en las vitrinas, en las paredes. Había que ir tejiendo una trama con ayuda de las guías o con los conocimientos de los visitantes. Por supuesto, esa linealidad estaba pautada por los grandes acontecimientos, por los grandes personajes políticos y militares, si no ambas cosas, que fueron los que, esto es muy importante, los que forjaron la independencia del país, de acuerdo a esta visión. Porque la idea central que defendía la exposición era la siguiente: el origen de la independencia del país y el germen de la nacionalidad, de nuestra nacionalidad, derivaban directamente de la fundación de Montevideo y del proceso histórico del desarrollo de la evolución de la ciudad. O sea, ya estaba latente de alguna manera el germen de la nacionalidad oriental en esos primeros vecinos de Montevideo que llegaron en el año 26. Esto es la tan mentada predestinación del pueblo oriental, que en muchos libros de historia se puede encontrar. Está sobre todo centrada en lo que se conoce como la teoría independentista clásica o teoría nacionalista clásica, fundada o pensada sobre todo por Pablo Blanco Acevedo, pero que después tuvo otros historiadores que la sostuvieron, incluso Pibel Devoto, aunque él le dio un poco más de importancia al rol de los partidos tradicionales, también suscribían a esta idea. Entonces la dictadura va a tomar esta idea, esta teoría histórica y política, la va a potenciar, la va a simplificar en algunos puntos, y esto fue así porque el pasado, comprendieron rápidamente, el pasado entraba también dentro de un ámbito de combate, entraba dentro de un ámbito de combate ideológico que había que dominar. La historia fue subordinada a este tipo de pensamiento más dogmático. Quienes postularan una visión discrepante eran considerados traidores a la patria, eran considerados contrarios al orden social, ¿no? Contrarios a la construcción de lo que le llamaban el Nuevo Uruguay. El Nuevo Uruguay fue una metáfora que se utilizó mucho durante esos años, que significaba la superación de un pasado reciente, que estaba asociado a la guerrilla, a la subversión, a la influencia, como decían, del marxismo en todas las áreas de la sociedad, y que se proponía restaurar viejas y supuestamente auténticas tradiciones orientales que en algún momento se habían dejado de lado y que ahora se recuperaban.
Bueno, para retomar con lo que decía al principio, este tipo de posturas, este tipo de exposiciones y este tipo de ideas, creo yo que son una política cultural. Fueron una política cultural concebida además como un dispositivo para construir consenso, para buscar apoyos dentro de la población. Eso que hay un autor que ha trabajado mucho los vínculos entre museo e historia, que ya es clásico, pero sirve para estos casos, es Néstor García Canclini, un antropólogo y crítico cultural argentino, que él decía que en estos casos el museo funciona como una sede del patrimonio, ¿no? Un lugar en donde se viene a venerar determinados objetos que son considerados absolutamente representativos de un espíritu nacional. Todo esto, dice Canclini, se fundamenta en una certidumbre, la certidumbre de que hay una relación casi ontológica entre realidad y representación, ¿no? O sea, historia y sociedad por un lado y las colecciones de símbolos que la representan por el otro se pueden equiparar perfectamente. Como sea, adelante, adelante. Como sea, la exposición Imágenes de la Evolución de Montevideo fue un éxito de público, fue un éxito de taquilla. Según un artículo publicado en El Diario, se llamaba así El Diario, es El Diario de la Noche era conocido, para noviembre del año 77 la exposición había sido visitada por 222.000 personas en 278 jornadas. Yo no sé si estos números eran precisos o si estaban un poco inflados. Si hacemos la cuenta, 222.000 dividido 278 nos da un promedio de 800 personas al día. Parece un poco demasiado. Pero como fuera, la muestra fue un éxito. Desde la Intendencia se la apoyó muchísimo, se le destinaron muchos recursos económicos, recursos financieros, muchas horas de funcionarios, de personal de mantenimiento, de acondicionamiento. Y estuvo en exhibición sin modificaciones desde el año 76 hasta el año 80. En el año 80 esta exposición va a ser suplantada por otra. Miren qué título, el título de esa nueva exposición era Aquí nació la República, ¿no? Y justamente se inauguró otra vez, en una fecha muy puntual, se inauguró el 18 de julio de 1830, a exactos 150 años de la Jura de la Constitución. La exposición fue también planificada por Rodríguez de Luqui, siguió el mismo itinerario, la misma concepción, se le dio un poco más de énfasis justamente al periodo de la Jura de la Constitución. Tenía además al final un audiovisual que también se llamaba Aquí nació la República, que se confeccionó justamente para ese evento. Lamentablemente el audiovisual no lo pude encontrar, lo busqué en Cinemateca, en el Sodre, pero al parecer no se conserva. Me hubiera gustado poder verlo y compartirlo. Pero bueno, aquí nació la República. Pensemos todo lo que está dejando afuera esa afirmación, ¿no? tan rotunda, que más que un nacimiento parece una defunción, porque es como que clausura, ¿no? Si aquí nació la República, lo que está aquí dentro son sus acontecimientos importantes, son sus personalidades, los forjadores de la independencia, y lo que no está aquí dentro, bueno, de alguna manera no tuvo que ver con el nacimiento de la República. Es algo que podemos pensarlo de esa manera. Quedan afuera procesos históricos muy complejos, quedan afuera un montón de actores sociales que no estaban representados. Capaz que es un poco anacrónico de mi parte, pero acá no estaban representadas ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos africanos, ni los pueblos indígenas, ni los trabajadores, por supuesto, ni los movimientos populares. Los sectores populares, tal vez un gaucho podía aparecer, pero representado por un objeto, un lazo, una boleadora, un mate, un poncho, ¿no? A través del objeto, o el gaucho incorporado a las huestes de los caudillos, siguiendo a un caudillo, o ya incorporado al mundo del trabajo como peón rural, es decir, civilizado, digámoslo así, ¿no? Además, celebrar justamente 150 años con una exposición de ese tipo, en un lugar tan simbólico, buscaba, como les decía, a mi manera de ver, justificar, de alguna manera, buscar consenso en la sociedad. Y aparte en un momento muy clave, porque esta exposición del año 80, que se inauguró el 18 de julio, se inauguró a muy poquitos meses de
de votarse el plebiscito, del plebiscito de noviembre de 1980. O sea, la dictadura tuvo que cambiar esa exposición y Toma, Germán, vamos a pasarles un pequeño video ahora. Tenemos que hacer un cambio técnico. Les decía, en noviembre del 80 se votó ese plebiscito que buscaba instalar una nueva constitución que de alguna manera buscaba legalizar la intervención militar en la vida política del país. Como sabemos que no prosperó. Pero bueno, dentro de todo ese marco de acontecimientos, de performances, de performatividad que hubo en torno a la jura, a este sesquicentenario y al plebiscito, se inauguró esta muestra en el Cabildo. Les voy a pasar ahora un videíto de 2 minutos de un noticiero. La dictadura produjo noticieros que duraban 7 o 8 minutos y sobre todo se exhibían en el cine, ¿no? Cuando se iba al cine había se llamaban Uruguay Hoy, duraban 7 o 8 minutos y eran como un resumen de actualidad. Y uno de ellos que encontré, que es del año 80, justamente se ve un poquito cómo estaba el Cabildo en esos años. ...18 de julio de 1830. Hace 150 años, el pueblo oriental se volcaba a la plaza para festejar el comienzo de su vida institucional. Aquel acontecimiento histórico se recuerda hoy con el mismo fervor patriótico que ha caracterizado por siempre al pueblo de este país. Esa vocación está arraigada en la doctrina política de Artigas, que tuvo permanente preocupación por institucionalizar las conquistas revolucionarias desde 1810, dándoles fuerza de ley. Nuestra primera Carta Magna había sido elaborada por la Asamblea General Constituyente y Legislativa, cuyos miembros expresaron un alto espíritu patriótico de paz y de unidad nacional. En ella se consagraban los primordiales derechos del hombre. Se establecía la igualdad legal entre todos los habitantes de la República y las libertades de industria, trabajo y comercio, entre otros principios. En suma, la Constitución de 1830 formaba conciencia republicana. Con ella, Uruguay comenzaba a regir su destino bajo el imperio del derecho. Ese es Aparicio Méndez, el presidente en el año 80. Esta es la inauguración de la exposición. Los actos de conmemoración del sesquicentenario de la jura de la primera Constitución contaron con la espontánea adhesión popular. Luego del mensaje del señor presidente de la República, se descubrió en el atrio del Cabildo una placa alusiva a la magna fecha. Hasta ahí está bien. Bueno, para que vieran un poco una apoyatura ahí con imágenes de esto que venimos hablando. No sé si se escuchó bien el audio, pero hay una serie de falseos históricos que el narrador nos impone. Por ejemplo, eso de vincular a Artigas directamente con la independencia del país. No lo dice expresamente, pero viene hablando de Artigas y su lucha por la legalidad, y después estamos festejando los 150 años de la jura de la Constitución. No tiene relación alguna. Y después, cuando al final menciona las libertades que consagraba esa Constitución, menciona solamente 3: industria, trabajo y comercio. Y obvia otras libertades que están expresamente, no me acuerdo si acá están escritas, pero están expresas en la Constitución del 30, que es la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la inviolabilidad de la correspondencia y el domicilio, ¿no? Todas cuestiones que bueno. Bueno, entonces, para ir cerrando, para no robarles mucho más que un par de minutos, me gustaría de algún modo traer un poco esto que hemos visto al presente. Y me gustaría hacerlo a través de una idea o una categoría que pueda ayudarnos a pensar los vínculos entre ese pasado, el tiempo de la dictadura, lo que vino después e incluso que puede llegar hasta el presente. Esa categoría es la de imaginario. Estudiar el imaginario
presenta algunas dificultades porque es un objeto un tanto escurridizo, ¿no? ¿Qué es realmente el imaginario o los imaginarios? No tiene que ver con imaginación. El imaginario no es lo ilusorio o lo ficticio. El imaginario más bien es un conjunto de creencias, prejuicios, miedos, emociones, angustias, ansiedades, que una persona, un colectivo o una sociedad tienen con respecto a algo concreto. Es un concepto que ha sido utilizado también a veces como sinónimo de mentalidades, como sinónimo de creencias o de representaciones mentales. Por lo tanto, los imaginarios son intangibles, son inasibles, pero sin embargo se encarnan en objetos concretos, como pueden ser libros, como pueden ser películas, como pueden ser canciones, testimonios, como pueden ser exposiciones museísticas. Y de este modo podemos estudiarlos, podemos ver cómo fueron elaborados, cómo se difundieron, cómo fueron apropiados socialmente. Podemos cuantificarlos, podemos contarlos, es decir, podemos casi estudiarlos como haríamos con un acontecimiento histórico más tradicional. Podemos ver también cómo se adaptan, cómo se modifican, cómo se resignifican. Todos los imaginarios, si bien hay imaginarios hegemónicos, siempre hay otras alternativas y siempre son maleables, modificables. Por eso me parece que es importante desde el museo trabajarlo esto y todo esto que vimos, porque estos temas tan hundidos en la historia de alguna manera moldean visiones y sentimientos que llegan hasta el presente. Mi interpretación de todo esto que vimos y hablamos, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, una interpretación que formulo en base a lo que estudié y a lo que he visto en este tiempo que llevo trabajando en el museo, es que esa construcción histórica y política que la dictadura difundió desde el Cabildo y el rol que le asignó tanto al edificio como al museo, moldeó muchísimo el imaginario que se tuvo durante mucho tiempo de este lugar y que incluso diluido, pero que aún veo que en algunos momentos se puede percibir actualmente. Yo, les repito, no hice un trabajo en cuanto a esto en profundidad, ni entrevistas, pero tengo la sospecha, digamos que una hipótesis no formulada científicamente, que el imaginario que algunas personas tienen sobre el Cabildo tiene mucho que ver con esto que hablamos. Esto lo puedo ver al conversar a veces con amigos o conocidos que no conocen el museo actualmente, que no han venido. También a veces me da la impresión al conversar con algunos visitantes o con las maestras cuando vienen al museo y nos cuentan qué es lo que quieren ver, cómo recorren el espacio, cómo se sitúan. Veo como el asomo de esto que les estoy... no puedo ir más allá que esto, simplemente como una intuición, es una idea que me parece que puede ser cierta, pero que habría que profundizar un poco más. Hay sin duda otros factores, tiene que ver la instrucción pública, tiene que ver la educación, tiene que ver con la difusión que se hagan desde los museos. Pero bueno, pero salgamos del presente más del hoy. Y si vamos un poco más atrás, hacia las décadas, hacia los años posteriores a la salida de la dictadura, ya en democracia me refiero, en esos años nombrar al Cabildo era casi como nombrar a Chernobyl o a Hiroshima. Ya te situaba directamente en un lugar, toda una serie de cuestiones. Porque el Cabildo en esos años quedó bastante adherido a esa idea, quedó adherido al Museo del Régimen, el edificio a lo colonial, a lo austero, y la propuesta museográfica a lo patriótico, en el sentido más llano. Además, durante los primeros gobiernos democráticos, el Cabildo se dejó venir abajo, eso fue una realidad. Hubo en cuestiones de presupuesto, de mantenimiento, del uso que se le daba, hubo como una especie de revancha, tal vez, ¿no? Bueno, si esta era la vitrina del régimen, bueno, hagámosla añicos, entonces, ¿no? Y eso también fue moldeando distintas construcción del imaginario. Ya para terminar, no les saco más tiempo,
hay un historiador que a mí me gusta mucho que trabaja todos estos temas, que se llama Dominique Khalifa, ya falleció hace muy poco, y él escribió mucho sobre los imaginarios. Principalmente él trabajaba el imaginario de los bajos fondos, ¿no? De los bajos fondos de las ciudades. Acá le conocíamos como el Bajo. Y todo lo que la gente se representa cuando piensa en esos lugares, ¿no? ¿Qué emociones se le disparan? Y él decía que los espacios son objeto de apropiaciones, los lugares, por parte de las personas, que los dotan de características, los dotan de atributos, que de alguna manera marcan la identidad de esos lugares y que influyen en los comportamientos que esas personas tienen cuando los habitan o cuando los recorren. De ese modo existen lugares simbólicos, existen lugares malditos, existen lugares de memoria, lugares que están cargados de sentimientos, de afectos, ¿no? de creencias, y que van a influir en las prácticas, en los usos y que le demos a esos espacios. Por eso me parece que era importante traer esto al presente. Es importante, me parece, que las instituciones, en este caso los museos, se lean a sí mismos, que se hagan cargo de alguna manera de su historia, no porque hayan tenido que ver directamente en la construcción de esto, pero bueno, estamos trabajando desde un lugar en el que tal vez muchos visitantes vienen con una carga bastante fuerte, bastante moldeada, que hay que intentar de construir, hay que intentar derribar, me parece a mí, y bueno, invitar a esa gente que no conoce el museo o que tiene una visión moldeada por estas ideas, a que lo visiten y que lo comprueben o no por sus propios medios, digámoslo así. Bueno, con esto cierro por aquí. Yo les agradezco nuevamente a todos por haber venido, y por supuesto el que quiera comentar, discrepar, asentir, dar una opinión, preguntar lo que sea, micrófono abierto para ello. Gracias.